Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a los que nos acompañan en presencia y a los que nos estén viendo en línea. Pues bueno, estamos dentro del Foro Social Mundial México 2022 con una charla que organizamos la creadora Patricia Flores Sosa y su servidora Miriam Flores. Esta charla se llama Crearte tu sentido. Y bueno, esencialmente lo que buscamos con esta charla es compartirles un poco de nuestro testimonio personal y profesional de cómo el arte ha sido una herramienta esencial para poder hacer un cambio en nuestras vidas, darle una brújula o este sentido. Y bueno, básicamente surgió de una charla que tuvimos Patricia y yo, dado que notamos mucho que en la juventud, sobre todo, hay esta falta de sentido de vida, ¿no? Hay depresión, hay ausencia, hay apatía, y pareciera que con este tema pospandémico pues esto todavía se vio como mucho más recrudecido, ¿no? En mi caso personal, pues yo me dedico a la psicoterapia, entre otras cosas, y sí les puedo decir que me encuentro con muchos jóvenes que justamente están con esta carencia de sentido de vida, ¿no? No solo hablo chicos que están en la secundaria o prepa, sino incluso jóvenes que están en licenciatura o que ya terminaron la carrera y tienen como esta angustia de como hacia dónde nos movemos. Entonces, la finalidad de esta charla básicamente es, a través un poco de la experiencia de nosotras dos, cómo es que el arte se convirtió en esta herramienta para poder irle dando sentido constante a nuestra vida y también como una herramienta para poder sacar las emociones que son tan importantes, sobre todo en esta etapa de la vida. Entonces, pues me gustaría cederle el micrófono a Patricia para que ella empiece a contarles un poquito su experiencia y bueno, regresamos. Gracias. Pues gracias igualmente a los que están presencialmente o en línea por interesarse en este tema. Mi nombre es Patricia Flores, soy artista. Esto es algo que acabo de descubrir recién, pero que pues tiene que ver todo con este tipo de pláticas que tuve con Miriam. Efectivamente, yo me identifico en una generación donde estoy como a la mitad, donde tuve un ejemplo de padres que tenían ideales muy concretos, donde si bien había un México pobre, había de alguna forma un camino para los jóvenes, había una meta a la cual llegar. Sin embargo, también estoy con un pie en la nueva generación, donde se encuentra un mundo heredado, donde ya somos muchas las personas, tenemos las mismas necesidades, y ya no hay ese ideal de panacea del bienestar. Ahora los jóvenes tienen que crear un nuevo futuro y en esta, digamos, niebla, nosotros estamos aquí para dar un poquito de luz de cómo el arte de alguna forma nos ha guiado para seguirnos planteando día a día cuál es el sentido de nuestra vida. Actualmente yo me dedico al diseño y producción de piezas de autor y también a la restauración de muñecas. Y pues bueno, ¿te parece si empezamos platicando qué es el sentido de vida? Claro. Pues brevemente, sin que sea una cuestión didáctica ni terapéutica, el sentido de vida es como, imagínenselo como esta especie de brújula temporal que todos necesitamos para el día a día. Es decir, hay sentido de vida diario, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Es más, por ahí a lo mejor alguien ubica a un logoterapeuta que estuvo en los campos de concentración, Víctor Frank, que él trabajaba precisamente con la logoterapia sobre el sentido de vida, y en alguno de sus libros él menciona esta parte donde es el gran sentido de vida de las personas, probablemente no lo vamos a saber hasta que estemos por morir. Es decir, más ya en una retrospectiva que viendo hacia el futuro. Sin embargo, creo que nos han vendido esta idea como sobre todo cuando estamos en la prepa, que ya estamos muy cerca de entrar de qué vamos a vivir o de qué vamos a estudiar, como si esto fuera ya algo que tiene que regir nuestra vida. La mayoría que ya rebasamos los 40 sabemos perfectamente bien que la vida tiene muchas vueltas y que muchas veces lo que estudiamos de inicio no nos dedicamos a eso, o tenemos una segunda carrera, o nos dedicamos un tiempo y hacemos otra cosa. Entonces, el sentido de vida es como nos gustaría definirlo como esta brújula temporal que va marcando una meta probable, y quiero subrayar probable, porque
lo importante no va a ser tanto a dónde lleguemos, sino el proceso que tuvimos que hacer para llegar a esa meta. Probablemente cuando lleguemos a esa meta, nuestro sentido de vida ya va a ser otro. Los seres humanos generalmente siempre estamos buscando y somos ambiciosos, ¿no? Siempre estamos queriendo buscar más cosas, más metas, más propuestas, pero dentro de esos sentidos más grandes existen sentidos pequeños. Por ejemplo, para poder hacer esta conferencia, nosotros tuvimos que tener este sentido más grande, pero que se implicaron ciertos sentidos más pequeños, como hacer pequeñas juntas, podernos tomar algún café para poder establecer qué puntos íbamos a hacer aquí, qué dinámicas íbamos a manejar. Y así, dentro de un gran sentido de vida, tenemos pequeños sentidos de vida que día a día nos van marcando un poco como este estímulo para estar en la vida, ¿no? Y que es precisamente lo que estamos notando, que está pasando mucho en la sociedad en general, pero en donde más nos preocupa es en la gente joven, dado que pues es la gente que en un futuro no muy lejano estará haciéndose cargo de manejar los diferentes países, gobiernos, y sí nos preocupa la forma en que están llegando, con qué justamente sentido hacia la vida están teniendo. Escuchamos que hay mucha desesperanza, mucha apatía, mucho valemadrismo, como decimos en México, ante la vida, obviamente por las mismas circunstancias que de pronto vemos, por la cantidad de información y de noticias que a veces son tremendamente pesimistas, ¿no? Y que evidentemente influyen en esto. Entonces, vamos a dejarlo como en esta brújula probable y temporal que permite que una persona pueda llegar a ciertos lugares y que nos permiten generar un proceso. Pati, ¿nos podrías compartir un poco cuando estuviste con estos chicos de maestra en un taller? Porque me parece que esa experiencia sería importante, cómo lo hilamos con el arte y por qué consideramos que el arte puede ser una herramienta fundamental para los jóvenes. Sí, bueno, cuando a mí me tocó ser instructora para capacitar a jóvenes en el diseño de juguetes, mi principal preocupación al principio era pues diseñar un programa que pues realmente fuera eficaz, para que fuera útil para estos jóvenes. Sin embargo, ya en la realidad me topé con una meta mucho más grande. No tenían esperanza. Encontraba a jóvenes entre 23 a 30 años, y con excepción de 2 alumnas que rebasaban los 40 años, pero me daba cuenta que no tenían esperanza. ¿Y qué haces como maestro ante pues un alumnado que no tiene interés? Aquí fue donde yo empecé a trabajar lo que es la ecoestética, que a mí me ayudó para plantearles un ejercicio que les iba a ayudar precisamente a valorarse. La ecoestética lo que tiene como función es que el individuo tome conciencia de que todas las personas somos únicos. El lugar donde naciste, todas las influencias que tú tuviste desde pequeño, las influencias también externas, todo lo que es tu contexto histórico, incluso tu biología puede influir para que tú tomes decisiones estéticas, de consumo estético. Por ejemplo, el hecho de que yo me vista como me visto actualmente responde a elecciones que yo he hecho toda mi vida. He decidido consumir ciertos ideales o ciertos productos a la vez, pero que me representan cosas. Este ejercicio iba a resultar en una exposición individual donde los alumnos tenían como meta, tenían toda la libertad de presentarse de forma creativa. Iban a hacer todo un análisis, una retrospectiva de cuáles eran sus experiencias más añejas, no importando de dónde venían. Podía ser de un familiar, podía ser de la escuela, podía ser de algún medio de comunicación que los había marcado como algo bello. Al principio esta dinámica parecía muy fácil, pero cuando una alumna se me acercó y me dijo, por favor, no me hagas esto, te cambio esta actividad por cualquier otra. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y no me quería decir. Y yo le decía, tenme la confianza, estoy aquí para ayudarte. Y me dijo, es que yo ya no tengo noción de lo que es bello. Yo ya no tengo memoria de lo que es la belleza. Yo le pedí que precisamente ella tenía que realizar este ejercicio. Era fundamental que ella, más que nadie, tomara el reto. Cuando todos los alumnos empezaban a presentar estas experiencias, estas exposiciones, resultaban eso, más experiencias, donde resultaban ser ventanas del alma de cada uno de estos alumnos. El que le gustaba el teatro llegaba pues caracterizado como él mismo, nos platicaba cómo se había acercado al teatro
que había sido gracias a un exnovio, etcétera. Nos platicaba de dónde venía, dónde había crecido, cuáles eran los paisajes con los que él había nacido, no importando la colonia de la Ciudad de México. Cuando le tocó el turno a esta compañera que les decía, fue sumamente conmovedor. De hecho, yo me tuve que salir a llorar del salón porque se sintió que para ella había sido realmente un trabajo de introspección muy grande, donde ella finalmente encontró que sí había recuerdos bellos y había sido antes de la separación de su papá, cuando ella era todavía una niña, y había podido encontrar esos dibujos que ella había hecho de niña, donde había todavía mariposas, arcoíris y la idea de una familia unida. Yo les pedí unos minutos a mis alumnos y me salí llorando, porque realmente sí fue emocionalmente muy fuerte. Ella se había reencontrado con ella misma, y a partir de este sentido, de esta reflexión que cada uno de los alumnos tenía, ya podíamos trabajar en encontrar un estilo propio. Ya no me preocupaba que cada quien diseñara un juguete y que se inspirara en el otro, porque ya estaban tan inmersos, tan vueltos en sí mismos, que ya sabía que iban a diseñar algo congruente a su verdad. Y creo que es aquí lo que tenemos en común con la búsqueda de un sentido de vida. Tiene que ser algo verdadero, genuino, que tiene que ver con la conciencia, el amor propio que cada uno de nosotros tengamos de nuestra propia circunstancia, independientemente de cuál sea nuestro origen, nuestra religión, nuestro contexto cultural, nuestra biología, etcétera. Y fíjate que también aquí tiene mucho en común con el arte, porque el arte es también eso, es verdad. Un artista, cuando logra hacer una obra de arte, es porque realmente contactó con toda esta necesidad de expresión muy de él, que solamente él necesitaba decir y que solamente con sus propias palabras iba a poder expresar. Es aquí cuando ya podemos tener un diálogo entre el espectador y el artista. Les puedo platicar que cuando los jóvenes presentaban sus juguetes era muy padre, porque era ver como sus pequeños hijos, ¿no? Entonces estaba el Darketo, que traía a su bebé, que lo había customizado, le había quemado la cabeza, y entonces yo tenía que hacerla de asesora, ¿no? Me decía, yo quiero tener el bebé que tenga la mitad quemada, ¿cómo le hago? Y entonces yo le decía, híjoles, pues, a ver, ¿quieres que simule piel quemada? No, pues que sí. Entonces yo le tenía que decir y crear, y era muy interesante porque yo me ponía en el lugar de él, no de una forma de juzgarlo. A él le interesaba en ese momento trabajar esa estética, yo lo respetaba y adelante. Y había otras personas que estaban en otra etapa donde querían tranquilidad, paz en su vida, y su juguete representaba eso. Querían a lo mejor diseñar un juguete para un nieto, por ejemplo. Y así había cada expresión artística, y ya podíamos hablar de arte porque era algo muy individual. ¿Cómo ves, Miriam? Pues esto que me comentas, yo les quiero compartir una experiencia. Obviamente ya ni Patti ni yo, sobre todo yo, somos adolescentes, pero la comparto abiertamente porque es algo que yo no oculto normalmente. Yo me hice terapeuta, me hice suicidóloga y tanatóloga precisamente porque a mis 35 años tuve un fuerte intento de suicidio. Que prácticamente lo logro y me quedo pues ahí, ¿no? En la plancha. Evidentemente aquí sigo, sin embargo sí me quedaron algunas secuelas, pero justo creo que para mí siempre fue muy importante el arte desde que era joven, y creo que fue una herramienta que me ayudó muchísimo más que la psiquiatría en su momento, y no porque la psiquiatría estorbe o porque la psicología estorbe, sino porque el arte complementa y es un espacio donde las personas podemos encontrar una libre expresión de lo que nos está ocurriendo. Para este momento de mi vida que yo les estoy contando, pues bueno, había una serie de circunstancias, de pérdidas que evidentemente me llevaron a ese punto. Pero después, cuando vuelvo como a levantarme de ese proceso, el arte se vuelve a convertir en una herramienta, ¿no? Donde pude canalizar. Yo estuve sin caminar varios meses, y bueno, todo el proceso que implica regresar a una realidad que incluso es más compleja de la que ya habías dejado. Y el arte nuevamente se convirtió justo en esto, ¿no? Como en ese espacio donde yo podía expresar toda mi ira, todo mi enojo, toda mi tristeza, o incluso lo que no se puede decir con palabras.
Y bueno, de ahí pues me he formado como psicoterapeuta, como tanatóloga y suicidóloga. Y justo creo que lo que me lleva a entender a muchas personas, particularmente jóvenes que de pronto se me acercan, que incluso han tenido ideación suicida, a veces me buscan un poco por las redes que manejo, por gente que me conoce, siempre me dicen, es que quisiera hablar con una persona que tiene una experiencia, no desde la posición de yo sé más y yo te voy a sanar, sino desde alguien que lo vivió en el mismo sitio, ¿no? Y justo creo que es un poco lo que Pati comenta. Cuando tú acompañas a un joven en un proceso de arte, no es juzgar si es bueno o es malo, es dejar que justo pueda libremente expresar todo eso que a lo mejor desde una mirada más adulta nos puede parecer caótico, poco bello, ¿no? Que sin embargo quizá es la manera en que ese joven puede estar expresándolo. Evidentemente no creemos que todos los jóvenes tengan que ser creadores o artistas y que se tengan que dedicar a esto toda su vida. No, seguramente hay quien le guste la informática, que le guste la arquitectura, que le guste la biología, etcétera. Pero sí como una herramienta que pudiera acompañarlos en los procesos cotidianos de su vida, no solo en la escuela, sino también en las colonias, que pudiéramos los adultos de pronto poder organizarnos, los que sabemos hacer alguna labor creativa o que nos gusta, y poder crear espacios para que estos jóvenes justamente puedan tener esta posibilidad de expresar lo que a veces no pueden decirle a sus familias, lo que no le pueden decir a sus maestros o que incluso ni siquiera pueden compartir con sus iguales, ¿no? Me parece que eso es básicamente lo fundamental que queremos como dejar huella con esta charla, es justo como tanto en el caso de Patricia como en el mío, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el arte ha sido medicina, ¿no? Más allá de que ese trabajo sea reconocido, pagado, independientemente de eso, el arte ha sido totalmente terapéutico, ¿no? Podría decir una persona, un joven, es que yo no tengo talento, no se trata de eso. El arte es justo ponerte en conexión con esas emociones que todos tenemos y poderles dar ese flujo de una manera que a veces con las palabras no se puede y que incluso en un espacio terapéutico no es posible. Por ahí decía el filósofo Jean-Paul Sartre que somos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Es qué vamos a hacer justamente con, a lo mejor no podemos cambiar las circunstancias de vida que nos tocan, pero sí podemos elegir la forma en que vamos a experimentar esas nuevas circunstancias. Es decir, yo estoy pensando en jóvenes que quizá de pronto tengan una situación familiar difícil, violenta, de separación, de soledad, de muchas carencias, de poca accesibilidad a recursos académicos, educativos. Sin embargo, a pesar de esas contradicciones, siempre existe la posibilidad de decidir cómo quieres vivir tu experiencia, cómo la quieres pasar, desde un lugar de sufrimiento, desde un lugar creativo, y nuestra invitación es hacia ese lado, ¿no? Esto evidentemente no queremos ver como la vida es rosa, ¿no? Finalmente la vida tiene una parte de sufrimiento, es parte del proceso de vida, pero hacerlo más, por lo menos más trascendente para ti, que un día puedas ver una pintura, una obra de teatro, una ecoestética y digas, ok, eso formó parte de mí, eso también fue una expresión mía, que deje una huella, que deje una impronta. Pati, me gustaría hacer contigo una dinámica. Traemos unas pelotitas por ahí que me gustaría compartirles. Hay una cosa que se trabaja en la psicoterapia humanista, que son las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Brevemente, las sensaciones es toda aquella cuestión física que sentimos ante una situación. Cualquiera ha estado en un lugar donde de pronto le duele el estómago, cualquiera ha estado en un lugar donde de pronto le duele la cabeza, de pronto igual si alguien está con la suegra y no le cae bien, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que en el cuerpo se empiezan a sentir. La sensación es, el cuerpo es el primer termómetro para identificar todas las emociones y sentimientos que tenemos. Lo que pasa es que normalmente lo tenemos muy educado y muy controlado. Una vez que esa sensación llega al cuerpo, entra la emoción. Y es ahí donde, Pati, te pediría por favor si puedes irles mostrando, si empezamos con la verde, por favor. Hay una cosa que se llama matea,
que son las 5 emociones como básicas de las cuales digamos que se hacen o se desprenden todas las demás emociones y sentimientos. La matea, empezamos con el miedo. El miedo normalmente también tiene una función. Cuando llegamos a la emoción del miedo, antes de que se convierta en un sentimiento, normalmente la emoción se siente como algo que es muy fuerte, pero que no dura demasiado tiempo. Si nosotros no vamos haciendo caso a estos niveles como de alertas que nos van poniendo el cuerpo, lo que pasa es que esto se convierte en un sentimiento que es cuando ya pasa a nivel cognitivo, ¿no? Cuando yo ya entiendo que tengo miedo y lo voy procesando, pero lo que pasa con el sentimiento es que si tú no lo expresas en algún lugar, no lo pones en algún lugar, ese sentimiento se queda alargado en tu vida. O sea, se va prolongando y de pronto llegan a terapia personas que tienen una depresión crónica, que tienen una ira súper enquistada porque no la trabajaron, y normalmente empezamos a hacer lo que yo llamaría 3 demonios, ¿no? Que es la negación, o sea, no me está pasando absolutamente nada. La represión, que es cuando sé que me está pasando algo, pero hago como que no me pasa nada. Y la más compleja, que es el bloqueo, cuando ya ni siquiera logro identificar a través de mis sensaciones y emociones que estoy encabronado, que estoy triste, que estoy alegre, que estoy contento, ¿no? Entonces, como que nos desensibilizamos. El miedo tiene una función. El miedo tiene la función de protegernos. El tema es cuando esto se disminuye o se exalta. Piensen en todos estos jóvenes que de pronto están aventándose del bungee o en un consumo constante de drogas o poniéndose en situaciones límite. Probablemente hay una gran cantidad de miedo, pero como polarizado, ¿no? Sobrecompensado. Esa protección que no siento la saco hacia afuera de una manera que se desajusta. O bien tenemos la otra parte, que alguien que a lo mejor no sale de casa, ¿no? Ahora con la pandemia nos pasó mucho esto, el miedo se exaltó muchísimo y entonces ya tengo miedo de que alguien me toque, de que alguien se me acerque, me protejo, me vuelvo paranoico y hay un desajuste en esa emoción, pero en sí el miedo tiene una utilidad. Nos puede paralizar o nos puede hacer movernos. La siguiente emoción que tenemos en la matea es el afecto, que sería esa. El afecto pues también es una necesidad de vincularnos. Todo lo contrario al miedo nos lleva a decir yo quiero reunirme con otros, necesito estar con otras personas. Esto, aunque no lo crean, también puede tener sus altas y sus bajas. Si lo tenemos disminuido nos puede llevar a ser lo que ahora conocemos incluso como personas agorafóbicas, que les da miedo salir a espacios abiertos, que no quieren salir de casa, que no quieren socializar. Ahora pasa mucho con los jóvenes que sus formas de socialización son únicamente a través de esto, pero los contactos reales les cuestan mucho trabajo. E insisto, con esta cuestión pandémica esto se vio mucho más fortalecido. O la parte contraria, ponerse en situaciones de riesgo, buscando sentirse vinculados con alguien, donde se arriesgan en una fiesta o a estar con extraños o incluso que puedan tener alguna transgresión, ¿no? Igual, la necesidad de vincularse es importante, pero cuando está desajustado es cuando tenemos un problema. La siguiente emoción base que tenemos es la tristeza. Y bueno, la tristeza básicamente a casi nadie le gusta, la tristeza y el enojo por lo general a nadie le gusta. Pero la tristeza también tiene una función en la vida y es tener estos espacios de aislarnos de los demás, de recogernos, de tener una introspección y a partir de eso poder justamente conectar qué es lo que nos está pasando. Socialmente, desde hace muchas décadas tenemos vista la tristeza y el enojo como sentimientos incómodos, ¿no? Que no se note, que no me vean llorar, que no la hagan gritar, pero son necesarios. Pero de igual forma, el tema es que si está extrapolado podemos entrar en una depresión crónica, ¿no? Al grado que ya no nos podamos mover de nuestro lugar. Y si está disminuida podemos tener gente muy ansiosa, gente que todo el tiempo está sonriendo como una máscara, pero no tiene estos ajustes y hay muy poca conexión de qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Después de la tristeza tenemos al enojo. El enojo, como les dije, también es una emoción poco querida.
Yo diría que incluso menos querida, sobre todo en las mujeres, ¿no? Todavía estamos en un tiempo en donde si una mujer se enoja, pues no, o si un hombre llora. Exacto, no es apropiado. Pero el enojo tiene una razón de ser. El enojo es poder poner límites, es poder protegernos de un riesgo posible, ¿no? Normalmente, sobre todo, insisto, a las mujeres, así como en los hombres se pondera, defiéndete, no llores, las mujeres es, pues sí llora, pero no te enojes, ¿no? Solemos también desajustarlo, ¿no? Lo pueden ver cuando está superpuesto, pues tienen personas muy violentas, que todo el tiempo están reactivas, que pueden incluso golpear o ponerse en situaciones de riesgo, y si lo tenemos disminuido, pues personas que todo mundo traspasa sus límites y que están enojadas porque no ponen un límite y que viven con miedo todo el tiempo, pero no saben cómo ponerlo, ¿no? Finalmente tenemos la alegría, y bueno, creo que en general todo el mundo quisiera estar en esta emoción, pero pues también tiene sus puntos, ¿no? ¿Qué busca la alegría? La alegría busca sentirnos vivos, tener esta sensación de estar presentes, la vivificación. Sin embargo, era un poco lo que les decía hace rato con el afecto. Cuando lo tenemos en demasía, nos convertimos en un payaso, ¿no? Sonreímos todo el tiempo, como con una cartonada sonrisa, y por dentro todas estas emociones las vamos tragando y nos van llenando de toxinas emocionales hasta que podemos caer en adicciones, ideaciones suicidas, depresiones crónicas, enfermedades físicas, porque nos enseñaron a que afuera siempre hay que sonreír, ¿no? O irnos del otro lado, que estaríamos cayendo más hacia la parte de la tristeza y un poco hacia el enojo, es no poder contactar con eso, de esta gente que todo el mundo está irritada o como parsimoniosa, ¿no? Que tú nunca los ves sonreír, pero que probablemente tampoco se los enseñaron o vienen de una experiencia donde ustedes pensarían que estas experiencias y estas emociones surgen así, pero la verdad es que la mayoría de ellas vienen condicionadas de cómo nos las enseñaron en nuestro medio. ¿Por qué queríamos mostrarles, gracias Pati, esta cuestión de la famosa matea? Porque está muy relacionado con el sentido de vida. Todo el tiempo estas 5 emociones se están moviendo en nosotros. Sobre todo a los jóvenes que escuchan esta plática, quisiéramos decirles que en la etapa en la que ustedes están, fisiológicamente está habiendo muchísimos cambios que desajustan todas estas emociones, pero más allá de esa parte, quiero decirles que en general, aunque nos vean muy adultos y muy seguros de nosotros mismos, todos estamos en ese constante desajuste. Estas emociones, así como mi mano, todo el tiempo están en alza, en baja, y está bien. La vida no es una eterna sonrisa ni una eterna tristeza, es malabarear todas estas pelotas. Sé que a veces cuando estamos metidas en esta emoción, o nos atrapa en especial una de ellas, sentimos que no hay salida, ¿no? Y entonces es cuando recurrimos quizá a drogas, o vemos a la muerte como una posibilidad, o nos enclaustramos, o no queremos hablar con nuestra familia, en fin. Pero el arte es una posibilidad. El arte es una posibilidad donde todas estas emociones y toda la gama de sentimientos que hay, los puedes expresar, no necesariamente con palabras, puede ser a través de un símbolo, de un movimiento, de un sonido, y vas a tener la posibilidad de conectar con lo que estás sintiendo y ponerlo, materializarlo en la realidad e incluso poderlo expresar a los demás, ¿no? Que es ahí donde creo que empezamos a unir esta parte del sentido de vida, porque cuando estamos normalmente en estas emociones atrapados, perdemos ese sentido y pensamos que ya no, que eso no va a cambiar. Sí nos gustaría decirte que todo es temporal, todo pasa, todo tiene un tiempo determinado y va a pasar, pero entre más pronto puedas como conectarlo y tener un espacio donde conectar, seguramente va a ser más fluido que estarlo como, sabes, como si te comieras algo que te cae indigesto y no lo pudieras procesar y te genera un dolor de estómago, pero a la vez no lo puedes expulsar por ningún lado. Pati, quisiera que nos hablaras un poquito del tema de los PAS, porque creo que viene muy en función a esto y además tú tienes experiencia al respecto. Un poquito, unos 42 años. Bueno, quiero aclarar unas cosas, bueno, más bien
me interesaría comentar unas cosas de las que tú dijiste. Es curioso porque casi todas las emociones desde que somos niños nos acostumbran a reprimirlas, casi todas, básicamente. Entonces, pues a mí ahora estoy dándome cuenta de la educación tan agresiva que hemos tenido, ¿no? Cuando a los niños se les dice, no grites, no te rías, no llores, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Y es increíble cómo en el transcurso de los años esto se va acumulando y va causando trastornos, ¿no? O conflictos en las personas. Bueno, les voy a hablar del tema paz. Para mí es un tema que me ayudó mucho a entender el sentido de vida que yo tengo actualmente, porque como tú bien dices, mi sentido de vida no es el mismo que yo tuve en la universidad, el que tuve hace 10 años y el que tengo ahora. Por ejemplo, ahora para mí mi sentido de vida es ser libre, con todo lo que ello implique, ¿no? Con toda la responsabilidad que implique ser libre, y es un gran trabajo. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, mi sentido de vida era encontrar una pareja, porque tenía muy idealizado el hecho de que tal vez así yo iba a estar completa. El tema paz es un tema que actualmente en nuestro país los psicólogos todavía no logran como abarcarlo del todo. Lo llegan a relacionar con la hipersensibilidad. Estamos hablando de un sector de la población, entre el 15 y el 20% de personas que tenemos una capacidad sensorial multiplicada. Hagan de cuenta que si yo fuera una máquina, una computadora, mi RAM es muy amplio. Tengo capacidad de percibir muchísimas sensaciones a mi alrededor, que es la forma con la que percibimos la realidad, pero mi capacidad de procesamiento es muy limitada. Esto quiere decir que si yo estoy constantemente estimulada de sonidos, de experiencias en el día al día, hay un momento que simplemente me entro en shock, ¿no? Y se traba la computadora. Esto para mí fue una gran luz cuando yo encuentro el trabajo de la doctora Elaine Aron, que precisamente fue cuando yo te conocí, ¿no? Teniendo una plática, sin saberlo, Miriam me dice, oye, a mí me da la impresión que hay un sector de la sociedad, hasta me acuerdo que dijiste un 20%, algo así, que somos más sensibles y que estamos en otro planeta y que nuestros intereses son otros y somos personas que estamos muy, muy interesadas en cuestiones sociales, en ayudarnos, no estamos tanto en la parte del desarrollo humano por tener un bien económico, ¿no? Y demás. Y justamente agarro y le digo, ¿qué conoces el trabajo de la doctora Elaine Aron? Y me dice, no, ¿qué es eso? Y le digo, pues tienes que leer el libro, ¿no? La alta sensibilidad, según la doctora Elaine Aron, es un rasgo de personalidad, no está considerado como un trastorno y habla de una fisonomía, por así decirlo, del cerebro que nos hace precisamente esto, tener una capacidad sensible mucho más amplia, pero que esto de alguna forma nos obliga a nosotros como individuos a ser muchísimo más cuidadosos con nuestro cuidado tanto físico como yo me doy cuenta hace unos cuantos meses que yo pensé que yo había controlado mi alta sensibilidad. Les voy a explicar. Cuando yo tenía, por ejemplo, 7 años, yo ya tenía planteamientos como por qué había guerra entre los seres humanos, por qué si habían atropellado un perrito no pasaba en las noticias. Me deprimía muchísimo ver que la gente podía agredir a otras personas y me daba cuenta que vivía en un mundo que no era humano, o lo que yo creía que era humano. Creía en Dios, aunque mi familia nunca me había implementado como la idea de una religión como tal, pero yo sabía que tenía diálogos con Dios. Y no sé, era muy sensible a las sensaciones de los demás. Esto me di cuenta desde muy joven que no era normal, porque lloraba de todo. O sea, eran emociones tan grandes las que yo sentía, desde el enojo, la tristeza, también la alegría se notaba. Yo era una campanita cuando estaba muy feliz. Pero aprendí a controlar eso porque socialmente me daba cuenta que yo no era comprendida por las personas, sobre todo en la escuela cuando me decían, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Entonces aprendí a calmarme, pero la emoción estaba ahí. Hasta ahora, mis 40 y tantos años, me doy cuenta que no tenían bajo control absolutamente nada. Y más bien estaba empezando a presentar un cuadro neurótico, no sé si se diga así. Yo había seguido terapias psicológicas, pero no me habían ayudado del todo
a entender por qué me sentía tan mal si yo no tenía experiencias traumáticas como otras personas. O sea, estamos hablando de que soy consciente que hay gente que está pasando por guerra y demás. ¿Y por qué a mí me dolía tanto la existencia? La mera existencia me dolía, pero también era capaz de encontrar belleza donde otros no la veían. También era capaz de tener habilidades artísticas, también tenía capacidad de tener intuición para cosas que otras personas no tenían. Tenía capacidad también para conectar con temas pues metafísicos, se puede decir, con todo el pensamiento mágico. Tenía también pues procesos filosóficos muy complejos. Hagan de cuenta que como niña era como Mafalda. Si Mafalda realmente existiera, sería una niña agotadora, terriblemente agotadora, porque hace cuestionamientos que no siempre tenemos los adultos ganas de contestar y son incómodas esos planteamientos. Afortunadamente, cuando descubro este trabajo, también la doctora Aaron da pues soluciones, ¿no? Te ayuda a ir entrenando poco a poco esa alta sensibilidad y ser una persona que ya no le duela tanto la existencia y canalizar esa sensibilidad al arte, por ejemplo, y otras habilidades. Ahí es donde me doy cuenta que muchas personas que se dedican, precisamente, estamos aquí en el foro, muchas personas que somos paz, ¿no? Personas que precisamente creemos en valores que nos van más allá de meramente intereses particulares. Y eso me hizo muy feliz porque me di cuenta que durante muchos años yo me había sentido sola y de repente me doy cuenta que siempre estuve rodeada de personas altamente sensibles o sensibles, porque las personas altamente sensibles no podemos simplemente convivir mucho tiempo con personas pues egoístas, ¿no? O psicópatas o narcisistas. Las aguantaríamos un tiempo, pero después nos retiramos muy rápido porque nos agotan. Por eso también es importante que las personas aprendan a identificarse, a conocerse, para saber qué cuidados necesita su sistema nervioso. Te voy a comentar un caso, ahora que fueron los terremotos aquí en México, hubo una persona que de inmediato, en cuanto supo que se habían derrumbado edificios, pues se fue de voluntario varios días a remover escombros, y estuvo así 3-4 días sin descansar. Esta persona, obviamente, son de esos héroes que todos nosotros sabemos que existieron allá afuera, pero desafortunadamente se le desarrolla un cuadro psicótico. Afortunadamente, como él había estado cerca de redes que son así como el foro, que estamos por valores de colaboración, de ayuda, se pasó la voz y la familia, pidiendo ayuda para la hospitalización, pudo cubrir la mayor parte de los gastos hospitalarios. Y con el tiempo y terapia, él pudo estar otra vez bien. Pero esto nos habla de que somos personas que somos muy empáticas con el dolor, no solamente de nosotros mismos, ¿no? O sea, sentimos intensamente nuestras propias experiencias, pero también somos personas que nos cuesta mucho trabajo no sentir el dolor de los demás como propio. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Es aquí donde yo le decía a Miriam que, siendo parte ahorita del programa, en el caso de México, de Jóvenes Construyendo el Futuro, se me hizo una oportunidad interesante donde yo puedo tener a un joven bajo mi tutoría, donde no solamente aprende un oficio, yo tengo la libertad de, al considerarlo altamente sensible, trabajar a la par con él sus inquietudes y que sienta en un lugar seguro en el taller. Y es así como hemos podido lograr hacer cosas hermosas, y donde esta persona siente un lugar seguro, porque eso es lo que necesitamos las personas altamente sensibles, lugares donde nos sentamos rodeados de personas en las cuales confiar. Y es así como yo le decía a Miriam también, que este tipo de programas no solamente deben de existir, sino que tienen que mejorar, donde este apoyo hacia los jóvenes tendría que extenderse a una asesoría de cómo vender su trabajo, porque el arte se vende todo el tiempo, estamos rodeados de arte. Pero muchas veces no sabemos cómo venderlo. Y también la parte de psicología era muy importante, porque somos un sector que estamos expuestos a todos estos cambios que actualmente estamos viviendo ante una crisis mundial. Sí, solamente complementando lo que dice Patricia, y antes de pasar a una dinámica paz que ella nos indicará, justo, ¿no? No tratamos de decir que solo el arte sirve y que entonces
los espacios médicos, psicológicos, psiquiátricos no funcionan. Creemos que es una cocreación y es un trabajo multidisciplinario. Es decir, sí, como este chico que comentas, probablemente requería de un apoyo psiquiátrico e incluso médico para poder salir de una etapa difícil, y el apoyo psicológico en general pues nos ayuda mucho justo a encontrar qué es lo que nos está pasando y esos ajustes, ¿no? El arte simplemente es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a poder completar esta parte, ¿no? Es una herramienta que nos permite, probablemente en conjunto con este trabajo psicológico, psiquiátrico, médico, y obviamente el apoyo de la familia, si es que la hay, o de la red de apoyo que esa persona tenga, que puede ser sus amigos, su escuela, su trabajo, porque todos tenemos situaciones distintas, poder ser justo un espacio donde no solo los jóvenes, aunque especialmente esta charla la queremos enfocar hacia los jóvenes, puedan justo canalizar estas emociones y no se les terminen como volteando a sí mismos, ¿no? Y caigamos precisamente en estos excesos. Y además consideramos que podemos tener en esa población gente que tiene estas características de personas altamente sensibles, pues los índices de riesgo son mayores ante posibles crisis, ¿no? Pati, platícanos un poquito de esta dinámica que vamos a hacer con los globos para entender un poco más y reforzar el tema paz. Sí. Pues si quieres, ve inflando los globitos, para que entendamos cómo siente una persona altamente sensible, a diferencia de la norma, por así decirlo. Aquí tenemos el miedo, ¿no?, de una persona normal, y aquí está el miedo de una persona hipersensible. Realmente salir a la calle para nosotros, en mi caso soy una persona paz extrovertida. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo la capacidad de enfrentarme a una cámara, hablar con un público. Esto no quiere decir que previo a esto yo estaba, Dios mío, trágame tierra. Imagínense cómo es para una persona paz introvertida. Realmente el incorporarse a una sociedad realmente puede ser muy, muy pesado. El simple hecho de tener nuevas actividades que no maneja, que una persona pues normal podría agarrar y decirle a su compañero, oye, échame la mano, ¿no? Porque me mandaron a imprimir y no sé usar esa máquina. No pueden, porque a veces el miedo es tan grande que no pueden ni siquiera pedir ayuda para cosas tan elementales. Y este trabajo de emoción se va juntando durante el día. No necesitan pasar grandes traumas. Si se dan cuenta, hay una falta como de digestión, por así decirlo, de las emociones, y hay un momento en donde la persona simplemente colapsa. Ahora, las experiencias de tristeza, si lo añadimos de que estamos en una sociedad donde se nos dice no llores, ahora imagínense cómo es para un paz que es hombre, en una sociedad pues que nos han enseñado que los hombres no lloran. Evidentemente esto se va juntando y juntando en capas, y yo puedo tener tan buena memoria de cosas positivas desde mi infancia, pero los impactos de tristeza también son tan profundos que si yo, por ejemplo, ahorita les empiezo a platicar de un evento que me pasó a los 12 años, no solamente lo estoy imaginando, lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a sentir. Incluso tengo la capacidad de recordar olores, la luz que en ese momento estaba. Entonces, imagínense la cantidad de información que tengo aquí para digerir al día. Entonces, un día normal para una persona paz realmente es un gran logro. Y además se juntan, ¿no? Porque no es una sola, o sea, realmente son todas, sí. Pero además esto pues puede explotar, ¿no? Y cuando explota, realmente a los que están alrededor los saca de onda porque dicen, ¿qué le pasa, no? Y la alegría es lo mismo, ¿eh? Ustedes pueden decir, bueno, necesitas vivir cosas alegres. No, esto también es una emoción y también ocupa espacio en nuestra memoria sensorial. Entonces podemos estar en una fiesta, pero solamente por un tiempo. Y no la podemos estar pasando muy bien racionalmente, pero nuestro cuerpo parece que camina por nosotros y ya nos estamos despidiendo cuando tú racionalmente te la estás pasando bien. Y es muy interesante porque el cuerpo reacciona antes que nuestra razón. Ese es el problema el reto que tenemos las personas altamente sensibles, poder bajar ese nivel de emoción para que la razón pueda ser la que tome al final la decisión de nuestras acciones. Somos personas, nos dicen, muy apasionadas en lo que hacemos,
porque somos muy intensas. Si sentimos amor, no hombre, que se agarre esa persona, ¿no? Porque no la vamos a acabar. Si sentimos amistad, somos personas que solamente vamos a tener pocas amistades, pero que vamos a ser personas muy entregadas, muy leales a esas personas. Parece una idea muy romantizada, pero realmente existimos personas así. Gracias a ese tipo de personas estamos haciendo, por ejemplo, el foro, ¿no? Y bueno, el reto es de que las personas que tenemos esta sensibilidad canalicemos esas emociones y hagamos piezas artísticas, ¿no? Este es Ari y precisamente tiene todos los colores de la emoción y por eso lo traje. Esta es una pieza mía que a mí me gusta, representa mi estética, mi mundo. Y a mí me encantaría que todas las personas, independientemente de lo que nos dedicáramos, nos diéramos chance de encontrar quiénes somos para rescatar esa esencia, ¿no? Claro. Que eso es lo que nos mantiene al final otra vez aterrizados. Independientemente de que nos esté yendo bien en nuestra profesión o no, el contacto con nuestras emociones es sano, porque te puedes quedar sin trabajo o puedes ganarte la lotería, y si esto lo tienes bien manejado, vas a seguir siendo el mismo siempre, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, esto es un paz. Eso es un paz. Y que además creo que ya un poquito acercándonos al cierre de la charla, tú hablabas de lo que puede parecer muy romántico, pero es que realmente cuando somos jóvenes somos románticos, ¿no? O sea, todo lo vivimos así, independientemente de que seamos paz o no. Lo vivimos así, a un alto grado, ¿no? O sea, si estoy enojado, estoy muy enojado, si estoy triste, estoy muy triste, ¿no? Ahora, lo que les decía, ya nos encontramos jóvenes que han bloqueado esas emociones, pero que tú lo veas introspectivo en su computadora y que no se mueve, no significa que no están expresadas, pero están ahí. Entonces, esta cuestión emocional es romántica, pero con todos los lados, pensando en Romeo y Julieta, ¿no? O sea, romántico en el lado también padre, ¿no? Del amor, de la entrega, de la creatividad, pero también en el lado oscuro de pronto estar en procesos muy dramáticos, ¿no? De existencia. Creo que la mayoría lo sabe, pero pueden revisar las estadísticas de suicidio entre la gente joven. Es un alto porcentaje, no de que mueren, pero sí de que lo intentan. Las mujeres lo intentan más que los hombres por los métodos que se utilizan, ¿no? Pero eso ya nos da una alerta y una pauta de lo que están pasando con estas emociones, ¿no? Muchas veces piensan que la terapia, y aquí tomo un poquito el tema que les decía de la psiquiatría y tal, no estamos diciendo que todo el mundo tenga que tomar chochos, ¿no? O que todo el mundo tenga que hacer arte, o que todo el mundo tenga que ir a una terapia, pero lo cierto es que tener un espacio donde podamos ser nosotros, donde podamos expresarnos nosotros libremente, nos libera, nos ayuda a que estas emociones que todo el tiempo están así tengan un lugar donde canalizarse, ¿no? Que es mucho lo que buscamos con este proyecto de crearte tu sentido, porque a veces pensamos que es como una varita mágica y que alguien va a venir y nos va a decir, y tú naciste para esto. Uno lo construye. Y lo construyes en la incertidumbre y lo construyes en la angustia, ¿no? Mucho de lo que buscamos con esta charla, pues es invitar a las personas, sobre todo a los jóvenes, pero sobre todo a los adultos, que empatizamos con esta parte de la población, probablemente en nuestras colonias, en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, poder generar espacios donde los jóvenes puedan crear. Estoy segura que en todos los espacios existen personas que tienen talentos, que saben hacer alguna actividad creativa y que pueden compartirlo con estas personas jóvenes, un poco con la dinámica que Patti hizo con estos chicos de la ecoestética. O sea, no solo por el hecho de construir un juguete o de bailar o de poner una obra de teatro, sino de que esa persona, ese joven, pueda canalizar justo todas estas emociones que cuando somos adolescentes suelen estar muy poco reguladas, ¿no? Y que sea un espacio donde puedan romper, puedan destruir, puedan gritar, pero de una manera estética y creativa, expresándole a la gente lo que a veces no somos capaces de comunicar
con las palabras, porque hay sentimientos para las cuales las palabras no alcanzan, ¿no? Finalmente, Pati, ¿podrías nada más comentar un poco esta parte de la propuesta educativa, de la cuestión de que sea como de las políticas públicas esta cuestión? Y creo que con eso cerraríamos. Sí, bueno, pues nada más imagínense qué tan importante es esto. Sí, ahorita a nivel población, pero yo platicaba la otra vez con mi pareja que la parte psicológica debería de ser algo común, es un derecho, así como existe el derecho a la salud física, un seguro popular que te abarca eso, la seguridad también en un tratamiento psicológico debería de estar también dentro de las políticas de un país. Es indispensable y incluso debería de haber un mecanismo donde los políticos y demás deberían de pasar un filtro psicológico. Decía mi pareja, dice, nadie lo pasaría, pues por eso necesitamos hacer ese cambio. No necesitamos ya gente psicópata ocupando lugares de poder. Y nosotros como sociedad, pues nos queda cuidarnos a nosotros mismos, procurarnos y saber identificar también qué tipo de personas no van con nosotros, ¿no? Porque sí hay un rasgo de personalidad que sí es de cuidado y que las personas altamente sensibles debemos de tener esencialmente cuidado porque naturalmente se nos da relacionarnos con personas narcisistas y psicópatas. Es increíble, ¿no? Pero por eso es importante también investigar sobre el tema, conocernos más y pedir asesoría. Al principio yo de las terapias sí tenía mucho miedo de perder la parte padre de ser sensible. Incluso cuando se me dio la idea de medicarme, yo decía, hijos, yo no quiero vivir dopada o ser codependiente de un medicamento. Pero ahora me doy cuenta que me tardé y que al contrario, esto me permite poder realizar más tareas de todo el mundo creativo que tengo, ya puedo aterrizar muchísimos más, la vida me duele menos, ¿no? Ese es mi caso, mi experiencia, y sí debería de ser parte de la agenda pública el derecho a tener terapia también, un acompañamiento emocional o psicológico. Pues básicamente, si es que tienen alguna pregunta, sí. Por favor. Bueno, pues yo soy Paz. Yo ya sabía desde antes, leí los artículos, sé que el 10% de la población mundial lo tiene y que las terapias psicológicas actuales pues no están listas para los Paz. Eso también lo entiendo. Y bueno, también he sido profesor y me he encontrado con muchísimas problemáticas también muy fuertes en los alumnos, esos vacíos existenciales que tiene la sociedad en general, que no se dicen, que se disfrazan con una sonrisa, pero que realmente el sufrimiento interno es muy fuerte. Sí. Pues es que es un tema que igual me gustaría expresar mucho, sin embargo, considero que no estamos listos para los Paz, la sociedad o el mundo no está listo para las personas Paz. Y reconocernos también es bien complicado porque pues nosotros también, después de tanto sufrir, por decirlo de alguna manera, preferimos ser como más, bueno, en mi caso, como más aislado hasta cierto punto. Y bueno, sí, yo he llegado al grado de pues, vivir solo y estar solo. Sin embargo, me gusta la agricultura y yo lo relacioné ahorita con lo del muñeco porque yo entendí que meter mis manos a la tierra, ver las plantitas, estar como preocupado por eso y salir a la montaña, ese tipo de acercamiento a la naturaleza, a mí me ha servido bastante en lo personal. Y bueno, también soy artista, hago muchas cosas, hago música, escultura, video, foto, bueno, y eso, ¿no? El arte definitivamente yo creo que es una buena estrategia que lo que ustedes están diciendo y muchos de las terapias psicológicas incluirían los chochos. Y alguna vez leí un artículo que a los niños que se les cataloga como hiperactivos o hipersensibles o tiene otra palabra, no me acuerdo, en realidad no tienen esos problemas de déficit de atención, sino ellos aprenden a través del tacto, no a través de la vista ni del oído. Entonces sí, una terapia lúdica donde los niños jueguen y aprendan incluso matemáticas jugando, palpando, es muy importante, porque si estas personas están sentadas escuchando
al profesor y viendo el pizarrón, es muy complicado. O enfrente de una computadora todavía es peor porque se pierden muchas otras cosas del manejo de estar en vivo con otros seres humanos, platicando, volteando a ver, sonriendo. Se va volviendo uno más frío, ¿no? Con este trabajo ahora por computadora. Entonces, bueno, pues qué bueno, las felicito mucho por esta iniciativa. Y bueno, pues aquí hay uno más con esos rasgos. Creo que es importante, y por ahí en el artículo decía, ¿no? que encuentres a otros más para que no te sientas solo y ven sin querer. No, pues muchas gracias por la información y bueno, realmente solamente te puedo decir que creo que estamos en sintonía, ¿no? Ojalá que estemos en ese momento en donde yo creo que sí, ¿no? Muchas cosas en la educación y tal se están moviendo. No es que satanicemos la tecnología tampoco, simplemente es como los excesos, ¿no? Y que utilicemos las herramientas como a veces como un refugio, que es lo que de pronto notamos mucho en los jóvenes y como tú decías como profesor, ¿no? De pronto este es mi mundo, pero este es mi mundo porque lo que veo afuera no encuentro las herramientas y la forma de expresarme, ¿no? Y pues parece que a veces este mundo no lo da, ¿no? Entonces, obviamente eso se presta para otras charlas y otros debates, pero bueno, creo que es muy enriquecedor. La compañera también, por favor. Muy interesante todo lo que han platicado. Yo especialmente me sentí muy movida por dos cosas. Cuando compartes tu experiencia, te agradecemos. Yo tuve una experiencia así muy fuerte de muerte. Fallece mi mamá, entró en un cuadro muy cabrón de dolor, sumado a sufrimiento, y terminó en el hospital un mes en terapia intensiva, y después de ahí pues salí hecho una sopa, pero me pasó algo impresionante que tiene que ver, y Pati lo vio cercanamente. Hasta me hizo una muñequita que me está ayudando mucho a aterrizar cosas. Y digamos, para enmarcar todo lo que quiero decir, está padrísimo lo que están ustedes viviendo. Es una zona que tiene que ver con algo que tú preguntaste hace rato. Creo que fundamentalmente nos han desacralizado y eso te quita sentido de vida. ¿Qué quiero decir? Y el maestro Lorenzo de Davi es mixteco. Me ha platicado mucho del Tupa y de la práctica sagrada con los cerros y la naturaleza, y a qué voy con esto. Desde hace mucho tiempo, por varias partes, tanto religiosas, políticas y culturales, nos han quitado la capacidad de ser trascendentes, sagrados. Ya no tenemos eso. Y eso nos afecta porque las personas tenemos eso en las venas. Claro. Entonces, si eso sumado a que todo el tiempo nos están diciendo cómo ser y nadie nos dice, ¿por qué no buscas quién eres? Yo soy psicóloga y lingüista y yo abandoné la psicología porque tiene sus límites y está bien el chocho, pero no es la solución. Sin embargo, tanto el psiquiatra como el psicólogo imponen las alternativas, pero también la gente quiere que le digan cómo. Quiere que le resuelvan la vida. ¿Y a qué voy con esto? Por un lado nos han desacralizado y por otro lado la gente no quiere hacerse responsable de sí misma. Es un riesgo, pero global. Otro asunto importante, la verdad es que no nos podemos quitar el dolor, es hasta biológico. Y el dolor es usado en ritos de chamanes para trascender porque activa cosas del cerebro. Lo que sí nos podemos deshacer es del sufrimiento. Pero quien sea católico tiene que reflexionar algo ahí. ¿Sí? Claro. Lo estoy diciendo con mucho cuidado, o sea, no hay respuestas para todos. La mía fue que no iba a creer en el dolor, en el sufrimiento. Cuando entré en un dolor muy cabrón, y que además tuve cuadros de psicosis, porque mi cerebro estaba inflamado, tuve un derrame. Yo veía cosas, incluso cuando conocí a Pati un día llegó a mi casa y yo vi cosas rarísimas, y de hecho ya después algo que vi tuvo sentido, esta hipersensibilidad es brutal, te desborda y no hay manera de controlarlo. Es cierto, no se puede meter en un manual de diagnóstico de ese mismo, creo, pero lo más importante es que hay que buscar la vida ritual.
y justo el arte te permite ritualizarlo. A mí me ha ayudado mucho a hacer sigilos, tienen algo de artístico. Me acerqué mucho a un modelo que se llama junguiano, Jung, lo adoro, porque él decía fundamentalmente cuando el paciente encuentra sentido a sus cosas, ya no es paciente, ¿no? Claro. Y el arte tiene esa capacidad. Jodorowsky con su paciencia, Con sí, su reserva. pero dice cosas interesantes y una de esas es que el arte te ayuda a trascender, pero es como el último espacio ahí chiquito que tenemos para rescatar eso sagrado, porque nos lo quitaron con los bailes, los cánticos, todo eso que hacían antes los chamanes. Cuando se hace la petición de lluvia y la persona que lo pide entra en un modo muy particular, pues eso le permite a uno trascender, pero nos quitaron eso. Entonces hay un ejercicio en donde tenemos que entrar, y también creo que la gente joven está en la buena oportunidad de que si ya se dio cuenta que no hay, tienen que entrar a ellos, hacer el viaje y ver qué es lo que van a aportar, porque también está ese enfrentamiento, ¿no? Claro, claro. Es que hay un rollo de victimización que yo no coincido con él, también con todo el rollo de las mujeres. Ana, está en todo, en las mujeres, las infancias, las comunidades nativas, siempre el rollo de la víctima, pero por ahí no nos va a ayudar porque la víctima lo que quiere es que la apapache. Exacto. Lo que necesitamos, yo creo, ya terminando, es retomar la vida sagrada, oír a los de atrás, a los abuelos, a los de antes, y hacernos responsables de nosotros mismos, porque nadie nos puede dar respuesta de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias. Yo solamente quisiera completar eso que dices. Sí, yo creo que el tema de la victimización y del que el otro me resuelva es un tema, ¿no? Porque al final todos tenemos circunstancias determinadas que a veces no nos gustan, y eso quizá no lo podemos modificar, pero repito, ¿cómo lo vas a vivir? Sí. Y tienes que tomar responsabilidad de eso, ¿no? Implica una chamba, o sea, al final es un trabajo que tenemos que hacer, y sí, yo también creo que el trabajo terapéutico, más que ser directivo, es un acompañamiento, ¿no? En el que el otro se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo. Sí, si gustas comentar, y te paso el micrófono. Sí, pues, gracias. Ahora sí que retomando lo que dice la compañera, también pertenezco a un grupo de danza de mujeres, donde voy a apoyar. Es el grupo de danza de la luna, pues, más grande de aquí, de México, ¿no? De la ciudad, los mexicas. Y para mí ha sido sorprendente ver a las mujeres haciendo su proceso. Van a danzas de 4 días, no comen, están de temazcada en la mañana, en la tarde, y ya a las 12 de la noche salen todas vestidas de blanco a danzar, desde las 12 de la noche hasta que amanece, y otra vez al temazcal. Y bueno, es una situación fuerte para ellas, pero bueno, uno que viaja con ellas para la danza o para los tequios, pues las va viendo como, pues todos tenemos ciertas situaciones, pero como ellas van a ese espacio exclusivamente a curarse con la naturaleza. Y pues si llueve, con la pena hay que danzar, si hace frío, con la pena, si hay lodo, con la pena, y luego están todas enlodadas o mojadas. Hay las que no aguantan, la verdad, porque es muy fuerte a nivel físico, sobre todo los fríos y detalles de ese tipo, porque hay que acampar, o sea, no estamos allí de vacaciones. En hotel, no, va uno a interiorizarse, a ver qué pasa con uno a través de los elementos, y mediante una tradición prehispánica que la abuela sigue códice, o sea, dura mucho, es una ceremonia muy larga. Pero lo que a mí más me gusta es escucharlas cuando salen, cómo salen empoderadas, cómo dicen, híjole, es que esto que yo traía en mi cabeza era bronca mía, y ya ahorita ya lo vi claro, o me siento muy fuerte, o ahora sí sé qué voy a hacer, o ya estoy centrada en lo que voy a decidir, tenía que haber venido a la danza. Entonces, al escuchar todo ese tipo de comentarios de estas mujeres, pues a mí me da gusto, porque estoy ayudando a que ellas pasen por ese proceso.
y vuelvo a creer que no hay mayor psicología que la naturaleza, los animales, el estar cerca de la tierra, el realmente también tener un encuentro físico, ¿no? De, bueno, ahorita hace mucho frío y cómo lo voy a resistir o no lo aguanto, y al final lo aguanto. Y termina uno diciendo, ya nunca voy a regresar a este lugar, pero ya la siguiente ya hay que estar, ¿no? No me lo pierdo. Entonces yo creo que eso, bueno, lo comparto por lo que dijo la compañera, pero creo que ahí va ella. Algo que sumaría, también una cosa que nos ha hecho mucho daño es olvidarnos de que somos animales. Esas emociones, esos afectos vienen en el hígado, lo que pero también somos animales, y con eso de que somos racionales estamos fritos. Entonces, con un amigo de él, el día que le dije, bueno, es que no nos permiten trabajar nuestra animalidad, simbolizarla, trabajarla, ¿no? Alguien que viene de las, ya sabes quién, alguien que viene de ciencias sociales, y bueno, se le hizo, no sé si le dio chorro esa noche, ojalá sí, para que trabajara esa emoción, pero también quitarnos de eso egocéntrico, de somos racionales. Sí, tenemos una racionalidad, pero somos animales, tenemos biología, solo que hay que trabajarlo social y simbólicamente. Somos animales simbólicos, y también hay cosas que la gente le hace. Sí, pero la sociedad te reprime, ¿no? Pero... Y tu prejuicio también. Sí, pero hay que darse, ahora sí que hay que darse permiso. Es que no solo es darse permiso, es riesgoso, mueve muchas cosas, y además te mueve cosas que no quieres ver de ti mismo. Es correcto. Ese es el problema, y por uno anda peleándose con ya, pero es que estás proyectando algo que no quieres ver de ti mismo. Y como dijo, vi unos videos de Jung, hacía broma a Mijail porque él habla alemán. Jung hablaba inglés, pero así, unconscious es unconscious, le estaba haciendo broma a Mijail. Pero, o sea, el buen Jung, o sea, decir que lo inconsciente es inconsciente es papitas fritas, porque lo puede uno repetir como Federico, pero el punto es que veas algo de ti que no tienes acceso, lo tienes enfrente, bloqueado, y tan bloqueado que lo vuelves un síntoma en tu cuerpo, eso o lo que ves dice la en el compañera es otro. totalmente cierto. Uno no ve lo que critica, dice lo que te choca, te checa. Claro. Pues ahí viene el punto. Bueno, es que prohíben, no nos dicen sí, pero lo más difícil, para mí es, lo entendí, lo más difícil es verse uno mismo. Definitivamente. Ahí está el reto. Bueno, ahí les invito a meditar, esa es otra historia. Sí. Sí, pues, sí, maestro, adelante. Sí, claro. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, bueno, pues estamos acá. Buenas noches. Buenas noches. Es muy interesante escuchar el arte y la psicología. El arte como arte, hasta dónde termina como arte y hasta dónde termina la artesanía. Para mí, artesanía y arte es lo mismo, aunque se esté diciendo que el arte es una sola edición sin réplica, que no permite réplica.